Antes del año 335 a.C., al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad 3 veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno desembarcó a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo: observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Caballeros, cuando regresemos a casa, dijo Alejandro, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad al estar atado a lo seguro nos priva de conseguir nuevos éxitos? Nos hace renunciar a los cambios, a los sueños, nos hace renegar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso, en monotonía? Debemos saber que perseverando todo puede lograrse, que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para obrar milagros en nuestras vidas si lo deseamos, pero solo si lo deseamos. Las personas perseverantes inician éxito donde otros fracasan. Ningún camino es demasiado para un hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo en claro sus objetivos y no desesperándose. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla y regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprovechado a tiempo, quienes han asediado la oportunidad, quienes la conquistaron. La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance, siempre que te plantees metas y objetivos. Las condiciones siempre van a ser las mismas. En cualquier ámbito que vos quieras desarrollar, siempre van a ser las mismas. No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, luchar y no rendirse. El papel arrugado. Contaba un predicador que cuando era niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por pedir excusas a quien había ofendido. Un día, su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón, le entregó una hoja de papel lisa y le dijo: arrúgalo. El muchacho, con sorpresa, obedeció e hizo con el papel una bolita. Ahora, volvió a decirle al maestro, déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro remató diciendo: el corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejás con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando, cuando estaba a punto de estallar, el ejemplo del papel arrugado. Este cuento pone de manifestación la importancia de controlar la ira, saber gestionar nuestras emociones y expresar nuestro desacuerdo y enfado con asertividad. No se trata de no enfadarse, sino de saber gestionarlo y de saber expresar nuestro malestar, disconformidad o enfado sin atacar al otro, siempre desde el respeto, no recurrir nunca a la violencia porque es dañino tanto para los demás como para nosotros mismos. Es importante saber gestionar las frustraciones o nuestro enfado sin perder los papeles. Ser sincero o expresar nuestras emociones no justifica hacerlo de cualquier modo. Es importante fomentar la paciencia, control de nuestras emociones y comunicación asertiva con los demás. El respeto tiene que ser un valor fundamental en nuestra vida. Gracias al respeto nos vamos a evitar ir por la vida arrugando papeles. Pedro y el hilo mágico.
Pedro era un chico muy vivaracho, todos lo querían, su familia, sus amigos y sus maestros, pero él tenía una debilidad. ¿Cuál era? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando afuera, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato, decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con una voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos 100 años y sus cabellos blancos como la nieve caían sobre su espalda como una pelmazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tirás un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos, y si tirás con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por este descubrimiento. ¿Podría quedarme la pelota?, preguntó. La anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto, recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la excitación que esa fase de su vida podría traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo y de pronto ya era un adolescente. Y tenía una amiga muy bonita llamada Elisa. Pero Pedro no estaba muy contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo. Y muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a encanecer y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento, de modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó que se produjeran más cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años, su pelo negro se había vuelto blanco y su bella esposa, vieja también, había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó en un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos de la anciana que muchos años atrás le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, preguntó ella. Pedro no vaciló al responder. Al principio la verdad que fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que habría habido momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido oportunidad de experimentar ninguno de las dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió: quisiera volver a ser un niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a escuchar una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podría ser ahora?, se preguntó. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro entendió que la mujer del bosque le concedió el deseo de volver a su niñez. Pedro saltó de la cama inmediatamente y empezó a vivir la vida. Conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir en el ahora.
Como reflexión, la verdad que no hay mucho para decir. Muchas veces descuidamos el presente por focalizarnos en anhelos futuros. En el mundo real, por desgracia, nunca tenemos una segunda oportunidad de vivir la vida. Entonces no podemos volver atrás como en el cuento. Pero tenemos tiempos de reflexión y es mejor aprovecharlos. Es importante llenar nuestro presente de momentos de calidad para poder construir nuestro futuro. No dejemos pasar la vida soñándola y sin vivirla. No puedo negar que yo también soy un poco como Pedro. Siempre pensé que después de cumplir los 18 años la vida sería mejor. Pero es un pensamiento muy dañino porque podría pensar, después de casarme la vida sería mejor, o después de conseguir un empleo la vida sería mejor, después de tener un hijo, y así vas quemando etapas. Y la verdad que quemar etapas trae consigo mucha frustración. Me acuerdo de hace un tiempo haber leído un artículo en el que una enfermera comentaba los arrepentimientos más comunes que le transmitían los enfermos terminales antes de morir. Y eran estos. Se arrepentían de haber tenido el coraje de hacer lo que realmente deseaban, de haber dedicado menos tiempo al trabajo y más a la familia, de haber dicho lo que realmente sentían, de haber tenido más contacto con sus amigos y haber dedicado más tiempo a ser feliz. En definitiva, la gente se lamentaba de no haber vivido en plenitud, no haber priorizado lo que realmente importaba, no haber disfrutado de su tiempo con lo que le hacía feliz y con quienes amaba. Nunca se arrepentía de las cosas que salieron mal o de las cosas que vivió y le dieron vergüenza. Esta perspectiva es bastante interesante porque nos ayuda a ver que no hay camino a la felicidad es el camino. ¿Y vos qué haces? ¿Vivís tu vida o estás esperando un mejor momento para vivirla?